Cuando ingreso al jardín en el 2018, ingresa Lucas. Cuando presento a todo el equipo y les digo que íbamos a tener ese gran desafío, la maestra Inés Suárez me dice, bueno, dice, yo empecé un curso de lengua de señas. Yo dije, aleluya. Yo, como siempre digo, sé poco, pero me agarró Estela, la directora del jardín, y dice, no, vos acá tenés que trabajar con Lucas, todo lo que vos sabés. Todo se tenía que dar por algo, ¿no? Lucas tenía que estar ahí, en ese lugar, en ese año, con esa maestra. Me dio la libertad total para hacer lo que pudiera con Lucas en ese momento, y bueno, ahí empezamos como una investigación. ¿Qué tenía Lucas? Investigar qué era lo que le pasaba realmente. Le gestionamos la pensión. Fue como muy movilizante todo ese trabajo que hicimos desde lo social. Ahí me puse en contacto con compañeras de Minas, de la escuela de 2, Verdún Rodríguez y Pierina Bon, que son maestras especializadas de sordo, y vimos la posibilidad de que Lucas pudiera viajar una vez por semana. Fue muy positivo porque la mamá súper receptiva, se empezó a sentir confianza, empezó a comunicarse con nosotros, y bueno, empezó a ver que había un lugar donde estaban atendiendo a Lucas. Desde que el momento que va al jardín, él estaba con otra maestra, yo era maestra de nivel 5, y él se iba para mi sala todo el tiempo. Y bueno, y ahí empezamos con los colores, y miraba, y los animales. Otra vez. Aplauso. Él pasaba algo y gritaba. Él veía la puerta abierta y gritaba. Se le caía algo a un amigo y gritaba. Estaba todo el tiempo. Había que servirle la merienda a él primero porque si no se ponía a llorar. Primero era como que le permitíamos todo porque, bueno, nos parecía que esa característica especial, y lo mismo nos pasaba con los TEA, hasta que empezamos a ver que no, que necesitan los límites como cualquier niño, y hay que tratarlo como cualquier niño, y bueno, y es una forma también de educar, ¿verdad? Los compañeros y el resto del jardín se arrancó a interesar por lo que era la lengua de señas, y bueno, entonces teníamos una vez por semana, yo les daba clases a los 3 niveles. Hay compañeros que aprendieron lo que es la lengua de señas básica enseguida, y se lograban comunicar con él. Incluso hacían señas que se las hacían entre ellos, que era increíble ver eso. Te quedabas mirando y decían, ¿y esto? Ellos son los chiquitos, un placer. Los pares son los verdaderos integradores, lejos de creer que los niños discriminan, todo lo contrario. Él empezó de a poquito, y cuando quise acordar ya escribía su nombre en la pizarra, le gustaba mucho en la computadora escribir, entonces yo tenía un tiempito, me iba con él solo a la computadora y empezaba a escribir el nombre. Es así que damos la bienvenida y comienzo esta muestra de la siguiente manera. Cuando María Eugenia Rodino fue a Mariscala a hacer la interpretación del hilo conductor en lengua de señas que se hizo en el acto de fin de curso, bueno, pues nos pusimos en contacto como para ver qué podíamos hacer junto a hacer eso. Ahí dije, las casualidades no existen. Digo, tenía que llegar yo ahí, estaba María Eugenia, estaba Estela, estaba Marín, la directora. Fue como que todas las piezas estaban para que eso arrancara a girar y andar. Maru nos propuso lo de las videoconferencias. En el jardín no hay pantalla para hacer la videoconferencia, entonces Marín cede el espacio en la escuela para poder hacer las clases por videoconferencia. El vínculo con Cerezo surge en el año 2019, cuando unas maestras del jardín y de la escuela se contactan con el Instituto Cerezo para ver la posibilidad de tener clases virtuales. A esa aula asistían los compañeros de Lucas con Lucas, los compañeros de Anthony, el hermano de Lucas y su maestra, asistíamos las directoras, secretarias, algunas auxiliares, la familia de Lucas. Venía su mamá, venían sus tías a veces, y de esa manera nosotros fuimos implementando
una comunidad y fuimos implementando semanalmente esas clases. Los niños del jardín venían, ellos tenían que trasladarse porque el jardín estaba a una cuadra más o menos de la escuela. Se nos abrió la posibilidad de que muchos de nosotros pudiéramos acceder al aprendizaje de lengua de señas junto con Lucas y con toda esa familia. Todo ha sido un aprendizaje para todos, a nivel, digo, el trabajo interinstitucional también, porque coordinar con Cerezo, coordinar con la escuela, después coordinar con el CAIF, porque Manuela el año pasado estaba en el CAIF y iba a las videoconferencias también con su mamá. Manuela nació a raíz de un problema en el parto, con una hipoacusia severa por falta de oxígeno. A los 3 meses la equipamos con audífonos, que tuvieron muy buen resultado, y en realidad ella se desempeña como un oyente en su vida cotidiana. Pero hay en ocasiones que, primero que naturalmente le sale leer los labios, y hay en situaciones en las cuales no puede utilizar los audífonos, por ejemplo, en la piscina o la playa y todo eso. Entonces a mí me surgió como mamá la duda de incorporar la lengua de señas a la vida de Manuela y a la familia. El primer contacto fue en el 2018. Manuela tenía 6 meses, estaban inaugurando el CAIF en Mariscala y Estela me la presenta a Manuela y a la mamá. Y me dice, Inés, esta niña tenía 6 meses, ya usaba audífono Manuela. Esta niña es Manuela, vamos a trabajar. Y ese fue el primer contacto con Manuela. La estimulación que tuvo Manuela desde el momento cero fue totalmente diferente. Que no hablamos ni de mejor ni de peor, es de la capacidad que cada familia tiene de afrontar lo que le pasa, del tiempo de proceso que le lleva a una familia a veces de aceptar las diferencias, porque digo, todos sabemos que tener un niño con dificultades, más allá de la mínima dificultad que sea, a veces se nos hace difícil como padres aceptar esas dificultades. Cuando llegamos al diagnóstico de la hipoacusia, por más que era muy desconocido para nosotros y me angustiaba mucho, no lo tomé tan mal porque podían pasar cosas mucho más graves, ¿me explico? Uh-huh. Pero era un mundo muy desconocido para todos, para toda la familia. Y bueno, había que asumir que tenía una hija sorda o hipoacúsica severa, que era difícil de entender para mí y para el entorno, pero bueno, de a poco nos fuimos adaptando y la evolución de Manuela fue increíble. O sea. Cuando empecé a hacer la recopilación, dije, todo, claro, lo que se ha trabajado, que uno, como te dije, en la vorágine de trabajarlo y querer cumplir y querer ayudar, no se da cuenta todo lo que hace. Y bueno, creo que hemos hecho un trabajo, sobre todo en conjunto, ¿no? Que las instituciones son abiertas, que ahí nos damos cuenta de que bueno, escuela, CAIF, jardín, todos han abierto las puertas. La comunicación entre los niños surge en forma mucho más espontánea de lo que surge entre los adultos. En realidad, los que nos ponemos limitaciones o los que nos cuesta más superar las limitaciones cuando nos vamos a comunicar es a los adultos. Eso lo hemos podido comprobar a nivel de juegos, por ejemplo, que observamos en el recreo, instancias de clases especiales como de danza, de educación física, donde todos los niños colaboran con el compañero para que él pueda entender las consignas y a veces lo hacen de forma mucho más fácil y más rápida de lo que podemos llegar los adultos. En realidad los adultos tenemos más trabas para que fluya esa comunicación en forma natural, porque indudablemente nosotros no fuimos naturalmente formados para este tipo de experiencias y tampoco la comunidad en la que crecimos tampoco, sobre todo en lo nuestro que es una comunidad pequeña. Y a nivel de la comunidad, también toda la comunidad fue muy receptiva.
El año pasado surge que un pintor de la ciudad de Minas se comunica con unas maestras que viajan acá a Mariscal a trabajar, y él manifiesta que le interesa pintar un mural con la lengua de señas uruguaya. Y eso le dio una visibilidad diferente al trabajo que estábamos haciendo. Toda la familia se enteró, porque había gente de la comunidad que no sabía de eso, porque no tenía niños en la escuela, no tenía niños en el jardín. Toda la comunidad se enteró de eso, se hizo visible, logramos la atención de la comunidad de otra manera, indudablemente diferente. Los padres venían a esperar a los niños a la escuela o a traerlos y llamaba la atención, practicaban, conversaban entre ellos y a su vez intercambiaban. La idea era buscar también un espacio que quedara para generar, no solamente desde el jardín o desde la escuela, sino que el pueblo empezara a tener esa cultura inclusiva, ¿verdad? Es darle a cada uno lo que necesita y no darle a todos lo mismo. Entonces, los niños ven que nosotros nos equivocamos igual o más que ellos, que tenemos las mismas dificultades o más dificultades que ellos se dan la posibilidad de corregirnos, porque la memoria de ellos es mucho mejor que la nuestra, de una clase a otra. Ellos han incorporado mucho más todos los aprendizajes de la clase, y bueno, entonces eso los hace a los niños verse con una horizontalidad con los docentes y con los adultos en general totalmente diferente, donde ellos se sienten realmente protagonistas de esos aprendizajes, y a su vez se sienten protagonistas en el multiplicarlo y enseñarlo a otros, que eso es fundamental. Ojalá que se pueda seguir haciendo toda esta parte del trabajo con Cerezo. Está muy bueno, no solo para el niño y su familia, como el caso de Lucas y su hermano y demás, y Manuela y yo que vamos las dos, sino por la comunidad, que también abre un poco. A mí me impresiona a partir de cómo los niños después cuentan en sus casas y adquieren y le hablan. Por ejemplo, me acuerdo en verano me encontré con una niña en la plaza del pueblo y quedó hablando con Manu y lengua de señas y la canción y el no sé qué. De ellas se entendían más que yo, y en realidad está muy bueno que sea algo más natural. Todo lo que tenemos para decir es que todos se animen a hacer escuelas o jardines inclusivos e integradores, pero desde el verdadero sentido de la palabra, buscando ese espacio que el niño necesita. Les tenemos que dar un lugar, un territorio a nivel de la escuela, que no sea solo ocuparlo, sino que sea un territorio que ellos lo habitan realmente, donde son partícipes, donde realizan acciones, donde hacen las mismas cosas que hacen los demás niños, donde aprenden las mismas cosas que aprenden los demás niños, donde toman decisiones y donde puedan ser felices como son todos los niños que pasan por la escuela. O sea, es un derecho de estos compañeros y es una obligación nuestra brindar a esos niños la misma institución escuela que reciben todos los niños, para poder incorporar todos los aprendizajes igual que los demás y para poder transitar toda esa escolaridad de la forma más feliz posible que le podamos brindar, y con la mayor cantidad de vínculos que se puedan llevar de la escuela, y para eso la comunicación es fundamental.